Bueno, y ahora el segundo turno tenemos a Marcelo, ahí en Bariloche. Espero que no haga mucho frío. Hola, ¿me escuchan? Este, Sí, sí. sí, perfecto. ¿Querés compartir? Vamos A a ir ver. a la parte de ciencia de los materiales hoy, microscopía de electrónica barrido. Muchas presentaciones de Bariloche, muy activos, gracias por participar, Bueno, igual que gracias a ustedes Córdoba. por organizar la movida. En este momento está compartiendo pantalla. Debería... Bueno, Va a haber un delay que es provocado por la señal de internet, así que yo voy anticipándoles lo que va a ir apareciendo. Si no es lo mismo, me lo dicen. bueno, Bien, hola, gracias a los organizadores por esta movida y también quisiera agradecer a todos los que se tomaron un tiempito para participar de esto. Es súper interesante que todos los que hacemos microscopía de alguna forma podamos relacionarnos unos con otros y esta es una instancia muy, muy buena. Lo que yo voy a presentar es manufactura aditiva y microscopía electrónica de barrido, una interacción que va a ser útil para ciencias de materiales. Yo soy Marcelo Esquivel, yo pertenezco al Servicio de Microscopía Electrónica de Barrido del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Nuestro centro atómico depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Yo también soy integrante del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología y también soy docente de la Universidad Nacional de Comahue en la sede de Bariloche. Ahora deberían estar viendo una presentación que habla del resumen de esta charla. Perfecto. sí, En sí, esta ahí está. charla, lo que vamos a tomar es una interacción entre la microscopía electrónica de barrido, la manufactura aditiva y las ciencias de material. Ese puntito representa un puntito muy chiquitito sobre cómo es esta interacción. No voy a poder hablar mucho de los tres campos, sino que voy a hablar realmente un poquito de cada uno y cómo interactúan a partir de este cruce de tres cosas. Yo soy el responsable del servicio de microscopía electrónica de barrido y nosotros compartimos el servicio con el servicio de difracción de rayos X. No voy a hablar del servicio en sí mismo, sino sobre ese tema, pero como hacen todos los colegas, quiero mostrar de dónde venimos. Si ustedes quisieran contactarnos, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, se fijan en esta página de Argentina Gobar, entran a Argentina Gobar, entran a CONEA y entran en centros atómicos. Van a encontrar al Centro Atómico Bariloche y luego, si tocan en laboratorios e instalaciones, van a entrar al laboratorio de caracterización de materiales. El nuestro es un departamento. Es un departamento que se dedica particularmente a eso, a la caracterización de materiales. Hay muchas líneas de investigación, algunas las dirigen unos investigadores, otras otros, pero hoy vamos a dirigirnos a una parte muy chiquitita del departamento de caracterización de materiales, que es el servicio de microscopía electrónica de barrido. Si ustedes quisieran llegar a través nuestro, a través del servicio de microscopía de barrido, bueno, nosotros pertenecemos al Sistema Nacional de Microscopía. ¿Cómo nos podrían contactar? Bueno, la institución de la que dependemos es la Comisión Nacional de Energía Atómica, dependemos de la Gerencia de Área de Aplicaciones de la Tecnología Nuclear y estamos ubicados en el campus del Centro Atómico Bariloche. El correo electrónico, que es la principal vía de comunicación a través de la vía institucional, es el que está marcado en rojo y bueno, nuestra página web es la que les mostré recién. En esta época de pandemia donde desplazarse es muy difícil, bueno, esta es la forma más sencilla de poder entrar. ¿Qué tiene que ver nuestro departamento y la microscopía electrónica de barrido? Bueno, estamos muy vinculados. Nosotros, en el departamento, como es de caracterización de materiales, una de las técnicas pioneras de caracterización fue la microscopía electrónica de barrido y la difracción de rayos X. Entonces, nosotros pertenecemos a ambos sistemas, al Sistema Nacional de Microscopía y también al Sistema Nacional de Rayos X. Nosotros lo integramos formalmente al Sistema Nacional de Microscopía. El servicio de microscopía del Centro Atómico Bariloche fue creado en 1989 y nosotros adherimos a los sistemas nacionales de microscopía y de rayos X en el año 2013.
Entonces, esta es una buena forma de llegar a los servicios del sistema, ya que la idea del sistema de microscopía era generar políticas para maximizar el uso de los grandes microscopios utilizados para investigar. A través de esa forma, ustedes pueden llegar a nuestro servicio y tratar de acceder a los equipos. Nosotros somos un equipo de trabajo, la responsable del Departamento de Caracterización de Materiales es Adriana Serkis, Fede Napolitano es el responsable del servicio de difracción de rayos X, yo soy el responsable del servicio de microscopía electrónica de barrido, y Pau y Manuel son quienes operan, administran y mantienen los equipamientos. También los habrán visto a ellos o a mí autorizando los turnos de la turnera del Sistema Nacional de Microscopía. Nuestro centro es el 122 y nuestro principal equipamiento que está adherido al Sistema Nacional es el microscopio electrónico de barrido FEI, Nova NanoSem 230, en este momento está en reparación, y nuestro microscopio electrónico de barrido FEISEM Inspect S50. ¿Cuáles son las capacidades que tienen nuestros microscopios? Bueno, nuestro FEI Nova NanoSem tiene un cañón de electrones de emisión de campo, tiene facilidades de modo de alto vacío y de bajo vacío. Eso es para trabajar con muestras que no necesitan o que no pueden ser tratadas superficialmente, tales como ser doradas, pero sin embargo nosotros con nuestro modo de bajo vacío podemos tratarlas. También tenemos facilidades en los modos emisivo, reflectivo y transmitido. Los detectores que tiene nuestro Nova NanoSem son un Evan Torley, un TrueLens o InLens, el detector de electrones retrodispersados, un detector de rayos X para espectroscopía dispersiva en energías, un detector de difracción de electrones retrodispersados para hacer la técnica de EBCD, un detector de electrones difractados transmitidos, STEM, y un detector analizador de gases. Nuestro FEI Inspect S50 está equipado con un cañón de emisión termoiónico, tiene facilidades de modo de alto vacío y de bajo vacío, y facilidades de modo emisivo y reflectivo. Está equipado con un detector de secundarios, un ETD, un detector de electrones retrodispersados, un BCD, y también tiene un detector de rayos X para realizar espectroscopías dispersivas en energía. El software de ambos microscopios es apto para realizar mapeos y líneas de escaneo de composición elemental en ambos modos. Acá algunas imágenes de nuestros microscopios, especialmente del FEI Inspect. No vamos a hablar del servicio del servicio en sí mismo, pero sí vamos a mostrar algunas de las cosas que hacemos. Nosotros trabajamos con ciencias de la vida y también con ciencias de materiales, y los usuarios que vienen de instituciones estatales y privadas. Entonces lo que tienen a la izquierda es una imagen de polen, es un crédito de la imagen, es de Paula Trollón, y fue tomado en nuestro servicio. La gentileza se la debemos a Ana Petrantuono, que es una investigadora del INTA. En el lado derecho tenemos una imagen de níquel lixiviado de baterías, níquel hidruro, el crédito es mío, y fue una gentileza de Dayana Navarrete del MESIMAT, que es un centro de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Hernán, indícame si me están escuchando perfectamente. Sí, 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 va bien. Bien. Va sincronizado, Marcelo. El equipamiento que tenemos es, bueno, tenemos las salas de microscopios, tenemos equipamiento para pulido y preparación de muestras, tenemos un equipamiento para hacer sputtering con distintos blancos, y también tenemos, bueno, campanas de extracción de gases para las muestras que así lo requieran. En este sentido, nosotros, el servicio a través del Sistema Nacional de Microscopía está abierto al acceso. Cualquier duda, bueno, pueden o hacer la pregunta luego o contactarnos a través del mail. El laboratorio de manufactura aditiva se armó con, que es el otro tema que vamos a tocar, se armó con un proyecto de la Universidad Nacional de Comahue. Nuestros equipos son 3, tenemos una impresora 3D tipo PUSA con autonivel, es esta impresora que está acá, que la ven con el marcador que tengo yo en la mano. Después tenemos una Creality Ender 3, que también es una impresora de filamento de polímeros, y después tenemos un escáner 3D, que es Matter and Form, para escanear piezas y luego realizarlas en forma impresa. Una de las preguntas que motivó esto,
digamos, la impresora 3D es el electrodoméstico del futuro, y en este momento es una técnica y una tecnología que va avanzando rápidamente. Uno, en forma gráfica, si tuviera la impresora y el filamento apropiado, o la técnica de impresión apropiada, lo que puede hacer es imprimirse sus propios utensilios, depende del filamento que use. Si necesita un archivo, se hace el modelo que se necesita y se realiza, es lo que tienen acá en A. Si no, necesitan el calzado, bueno, o se lo compran, o tal vez si tienen el escáner con el cual puedan escanearse el pie, que lo tienen adelante. Este escáner que tiene un tamaño determinado, pero podrían escanearse al menos parte del pie, y pueden tomarse la medida para tener un zapato a comodidad, o si no, pueden, de acuerdo al tipo de impresión que realicen, pueden imprimir comida, si les gusta esta forma de obtener estos esquemas, de obtener la comida, o también la ropa, si necesitan, se quedaron sin el abrigo necesario o querían lucir algo original, también lo pueden imprimir por impresión 3D. Entonces, una pregunta es si este tipo de máquinas va a empezar a llegar como algo de común acceso para todos, porque las impresoras más baratas están entre 20.000 y 30.000 pesos, y las más caras, bueno, uno puede llegar hasta 200.000. Pero es una técnica que realmente con algún tipo de cuidado y algún tipo de trabajo es al alcance de todos. Entonces, ¿cómo trabaja esta impresora? Bueno, en el caso de la que tenemos nosotros, que las dos que tenemos nosotros, uno desliza un filamento a través de un extrusor, el extrusor lo calienta a una temperatura para lograr la fluidez suficiente si es termoplástico, y ese luego pasa a través de un extrusor, y el extrusor permite obtener la forma que uno le ha diseñado. Este extrusor se desplaza en X, en Y y también en Z, entonces va obteniendo, por ejemplo, esta estrellita. La temperatura de abajo va a depender de la cama, es decir, el tipo de temperatura que se necesite para que se deposite el filamento, y uno puede controlar ambos valores. Eso es muy importante a la hora de obtener los detalles de impresión que uno desee. Entonces, esta vinculación entre ambas situaciones, la microscopía y el laboratorio de manufactura aditiva, nos hace recorrer una serie de procesos que implican más de una cosa, pero implican también un trabajado en varias etapas. Entonces, uno tiene como un diseño general, que es una plataforma de diseño polifuncional, donde hay una mínima cantidad de procesos para obtener una máxima cantidad de productos diferentes, o tal vez los mismos productos con funcionalidades apropiadas para diferentes aplicaciones. Eso significa que lo que estamos minimizando es todas las etapas que hacemos. Con lo cual, uno puede partir del lado izquierdo, acá donde estamos con la impresora, trabajar con la temperatura, obtener un molde o un composite para el molde, sumarle alguna etapa de molienda. En esta etapa de molienda uno controla la temperatura, controla el tiempo de molienda, controla la relación de lo que pone con las bolas que lo muelen, y también controla cuál es la atmósfera que rodea a esto. Entonces, con estos parámetros puede obtener determinadas propiedades en el compuesto. Luego le puede sumar una etapa más, que es un tratamiento térmico, donde uno controla el tipo de gas, uno controla el tiempo de tratamiento y la temperatura. Y luego lo lleva a microscopio. Pero estas etapas, lo que tienen es que pueden ser, como esos más que están ahí, pueden ser intercambiables. Entonces, puede ser primero que se arme esta etapa, la de molienda, y luego la destrucción del composite, y luego puede ser que sea tratada térmicamente. Depende de lo que uno quiere, o depende de lo que está buscando específicamente ese objetivo en ciencias de materiales, es cómo uno va a llegar a obtener. Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a ver, estamos mirando la microscopía electrónica de barrido aplicada al análisis de los modos de impresión de 3D. Yo les comenté que este extrusor se desliza en X, en Y y en Z, bueno, y entonces se obtiene la impresión de un molde. Entonces, acá lo que estamos viendo a la izquierda es una micrografía SEM, donde lo que estamos trabajando es con la señal del detector de secundarios,
a una distancia de trabajo de 10,5 milímetros, el spot que usamos en esto es de 3,5 y de bajo voltaje porque queremos obtener detalles de la superficie. Fíjense estas líneas que se ven acá, disculpen, las voy a mover con el cursor. Entonces, estas líneas que se ven acá, y ahora me paso del otro lado, entonces son estas líneas azules, lo que muestran es cómo recorre el cabezal del extrusor, cómo va imprimiendo. Cada una de estas barras es cómo pasó la cabeza del extrusor y se fundió sobre la superficie, perdón, y se depositó sobre la superficie. Uno que quisiera de este ácido poliláctico, el PLA que figura acá, que está con entramado del tipo cruzado. Y bueno, tal vez, de acuerdo a la terminación que uno quiere, quisiera que todas estas líneas fueran todas equivalentes para que refleje una distribución homogénea. Bueno, en este caso no fue tan homogénea como uno hubiera esperado, pero esta es la contribución que hace la microscopía electrónica de barrido. Ahora vemos otro molde de PLA, digamos, analizado los modos de impresión de 3D, y acá lo que tenemos es las terminaciones en calidad. Uno cuando retira ese producto, esta estrellita que estoy indicando acá, la retira de esta cama, a veces tiene accidentes que implican que se perdió la calidad de superficie, y para eso usamos la técnica de microscopía electrónica de barrido. Ustedes tienen acá zonas blancas que se corresponden con un polímero que fue usado como adherente sobre la superficie del PLA. Entonces, esto, lo que están viendo en la superficie, era la base. Y lo que uno quisiera es algo más parecido a lo que está indicado con el rectangulito rojo. Del otro lado también vemos un detalle de un desprendimiento directamente de la superficie, y lo que uno quisiera más bien son terminaciones como la que se muestra en ese rectangulito rojo. Esto es lo ideal que uno quisiera, o más cercano al ideal, pero bueno, es porque necesitamos usar microscopía electrónica de barrido en estos productos. Algunos de los productos necesitan ser sometidos a condiciones más extremas, depende de lo que uno quiera. Entonces, por ejemplo, acá una impresión de moldes y se realizaron ataques químicos a la superficie. En este caso fue con ácido clorhídrico, en este caso fue con hidróxido de sodio. Las dos son imágenes obtenidas con el detector de electrones secundarios, y fíjense de ambos lados que el ataque fue muy diferente. Y también, si uno vuelve a la micrografía anterior, uno ve que se difiere también de esto que era el blanco. Esta superficie más lisa y de mejor calidad fue destruida por este ataque. Entonces, uno cuando tiene estas piezas terminadas y necesita someterlas a algún tipo de ataque, porque tal vez es un recubrimiento, puede usar la microscopía electrónica de barrido como una técnica no destructiva para analizar cómo quedaron terminadas esas piezas. ¿Hernán, me escuchan bien? Sí, Sí, Marcelo. estamos bien. Acá les muestro otra aplicación de la microscopía electrónica de barrido que está aplicada al análisis de productos generados por manufactura aditiva. Entonces, acá imprimimos los moldes, realizamos compresión de polvos y los llevamos a tratamiento térmico. En el lado izquierdo, ustedes lo que tienen es una micrografía obtenida con electrones secundarios, y fíjense las dos diferencias de microestructura. Lo que tienen abajo se corresponde con aluminio, y lo que tienen arriba se corresponde con níquel. Esto es un cablecito que está insertado en un electrodo. Pero originalmente se suponía que eran lo mismo, y cuando lo llevamos al análisis con el detector de electrones retrodispersados, lo que nos dimos cuenta que una brillaba más que la otra, y eso inmediatamente nos alertó diciendo, no puede ser esto. Entonces, cuando lo llevamos a análisis, nos dimos cuenta, con análisis por espectroscopía dispersiva en energías, nos dimos cuenta que este, mucho más brillante, era níquel, y este era una vaina de aluminio que recubría el cablecito de cobre. Bueno, acá una forma de utilizar la técnica para darse cuenta cómo fue la terminación de los electrodos que se muestra, y realmente lo que uno pensaba que era cobre, en realidad era cobre recubierto con aluminio.
Acá tenemos otra comparación de los resultados después de productos generados por manufactura aditiva, donde hubo una generación de un molde, una compresión, que la estoy mostrando con el puntero, y luego un tratamiento térmico. Estos electrodos se usan para captura de estroncio, el del lado izquierdo es de níquel y el del lado derecho es de cobre. Y lo que se ve es que ambos fueron tratados térmicamente a la misma temperatura, pero uno tuvo un desarrollo cristalino mucho mejor que el otro. Bueno, eso depende de los aportes ahora de la ciencia de materiales que indican que, bueno, que la temperatura del cobre de fusión es mucho más baja, entonces los procesos de difusión se van a generar a mayor velocidad. Y si uno le da la posibilidad de equilibrar, de llegar al equilibrio, lo que va a haber es un poco las manifestaciones del grupo espacial cristalográfico que se corresponde con ese metal. Entonces, en el cobre los vemos mucho más desarrollados que en el níquel. Entonces, este es otro aporte que puede proveer la microscopía electrónica de barrido al análisis de materiales generados por manufactura aditiva. Acá les muestro la foto anterior, pero lo que les muestro a la izquierda es cuáles son los hábitos y formas cristalinos que son compatibles con este grupo espacial. Entonces, uno puede mirar este hábito y esta forma, o este hábito y esta forma que estoy señalando con el puntero, y lo puede comparar con eso. Luego, lo que puede hacer es una simulación de esa superficie a ver si son esas formas. Hay otra técnica que tal vez sería más útil acá, que es EBCD, pero como charlábamos con nuestra querida Martina Ábalos, esta muestra tiene que ser, la de para EBCD tiene que ser lisa, y esta no puede ser lisa, esta no hay que tocarla porque lo que se necesita acá son estos agujeros. Entonces, acá, si Vanina Tartalini nos lija esta superficie, vamos a perder toda la morfología. Acá tenemos otro ejemplo de análisis de materiales, pero esto fue por compresión de polvos. Ahora, en lugar de cambiar el tipo de impresión y el tipo de tratamiento, o el tipo de material, cambiamos solo la compresión. Lo que tienen es níquel, que se usa para actividad microbiana, para el análisis de actividad microbiana de metales, y acá para captura de estroncio. La diferencia entre estos dos materiales fue que este tiene un índice de compresión mayor, es decir, en esta etapa donde está este émbolo con su cilindro de comprimir, lo que tenemos acá es que tiene mucho menor desarrollada la porosidad y también está como más aplastadito si uno lo mira, tiene menor desarrollo de morfología. Y eso es porque porque tiene el doble de tratamiento de compresión que este electrodo que se usaba para capturar estroncio. Entonces, fíjense que esta es una muy buena forma de mirar la superficie por microscopía electrónica de barrido de dos productos que fueron generados en forma similar. Acá tenemos otro tipo de análisis que se usa en ciencia de materiales de microscopía electrónica de barridos aplicado a otra cosa. Acá lo que estamos haciendo es, por molienda reactiva estamos obteniendo componentes. Lo que tenemos acá son dos componentes, un óxido sustituido y tenemos níquel. Molimos estos dos compuestos en 15 minutos y los pusimos en este equipito, y luego lo que se obtiene es cómo es la morfología o cómo es la composición también de ese polvo. Lo que uno quiere en este caso es que la cosa sea homogénea. Si miran en el lado izquierdo, van a ver la imagen por microscopía electrónica de barrido, en modos secundarios, de ese polvo. Es bastante feo el polvo y la imagen lo que muestra es que acá tenemos una placa gris, que en ese momento no sabíamos qué era, y después, bueno, una distribución de gránulos. Entonces, lo que hicimos acá fue un mapeo composicional por espectroscopía dispersiva de energías a la misma altura y en las mismas condiciones que lo estábamos obteniendo. Cambiamos las condiciones experimentales, o sea, aumentamos el spot y el voltaje para obtener la señal correspondiente e hicimos un mapeo composicional. Y fíjense que esta placa que era acá gris, en realidad se corresponde con níquel. Después, las señales que ustedes observan en este mapeo son níquel, oxígeno en azul, y los lantánidos deliberadamente los pusimos del mismo color porque ellos forman una aleación. Entonces, lo que estamos viendo acá es que no se observa oxígeno en el níquel a la baja resolución de la técnica, etcétera, lo verificamos por otras, pero lo importante es que la homogeneidad no es muy buena. Entonces, lo que hicimos fue llevarlo un poquito más, lo llevamos a 300 minutos,
Y después ya vimos otras cosas que vienen ligadas con este tema. Al realizar molienda reactiva, moler los elementos en este equipo, uno lo que ve que empiezan a dominar ciclos de fractura y soldadura en frío, que se ve acá como un bloque completo. Y del lado izquierdo, perdón, y del lado derecho vemos el mapeo composicional con los colores iguales a los del anterior. ¿Y qué vemos acá? Bueno, una mejor distribución de ese níquel. Y también vemos, voy a tener que volver al anterior, y también vemos que todo eso que antes se observaba como partículas separadas, ahora se ve como un bloque más compacto. Entonces, uno pudo usar la microscopía electrónica de barrido como para caracterizar las superficies de mezclas obtenidas por molienda reactiva. Acá tenemos otra aplicación y estos ya son otro tipo de composites. Entonces, acá lo que hicimos fue todos estos procesos. Primero molimos, luego llevamos al molde de impresión, luego lo comprimimos y luego lo tratamos térmicamente. Fíjense, del lado izquierdo, ustedes lo que tienen es la señal de electrones retrodispersados, perdón, de electrones secundarios de este composite. Y si ustedes miran un poquito con cierto detalle, que lamentablemente la resolución la bajé para armar este PDF, se ven como cositas bien delimitadas, se ven acá unos límites bien claros, o sea, esto habla de algún tipo de equilibrio. Y cuando uno mira la imagen central, que es el mismo composite, pero ahora con la señal de electrones retrodispersados, uno lo que ve es que hay una zona bien blanca y una zona más gris. Bueno, cuando uno se pone a determinar quién es quién, entonces lo que ve que lo que está más gris acá es níquel y lo que es más blanco es los óxidos de lantánidos. Entonces, acá uno lo que en la etapa anterior uno lo había molido para, ahora vuelvo para atrás, uno lo había molido para obtener esto, ahora estamos viendo este mismo composite tratado térmicamente. Entonces, noten la diferencia entre este compuesto, entre este composite y el anterior que era el molido. Entonces, acá tenemos un mosaico de multitécnicas de microscopía electrónica de barrido que nos sirven para caracterizar la morfología y la superficie de estos composites obtenidos por manufactura aditiva. Acá yo lo que hice fue agrandar un poquito para que miremos con más detalle, y fíjense que se corresponden punto a punto las cosas. Acá, por ejemplo, este bloquecito que tenemos acá, muy bonito, eso es níquel. Y fíjense, estos globitos que están acá, esos son de óxidos de lantánido. El contraste es muy interesante. Y acá lo único que hicimos, bueno, fue cambiar la señal de detector. Pasamos del detector de secundarios al de retrodifundidos o retrodispersados. Acá también hay una variación de ese procedimiento de procesos de manufactura aditiva. Acá lo que cambiamos solamente fue el tipo de gas. Entonces, voy a volver dos para que miremos, retengamos en los ojos estas imágenes, estas tres figuras, estas dos microimágenes y este escaneo. Y ahora vamos a pasar de vuelta a la imagen de recién. Y ahora hay una diferencia. Esto fue tratado térmicamente bajo hidrógeno y ahora todo aquello bonito se perdió deliberadamente, lo hicimos porque queríamos obtener otra cosa, pero cambió la morfología. Y si uno compara la imagen de electrones obtenidos por el detector de secundarios con la imagen de electrones obtenidos con el detector de retrodispersados, se ve que hay diferencias, composicionales. O sea, acá hay algo mucho más brillante, acá hay algo mucho más oscuro, y acá, bueno, es el negro de un hueco. Entonces, uno acá lo que quería era hacer más porosa la estructura con ese tratamiento. Y si volvemos un poquito hacia allá, hacia la anterior, vamos a ver que se logró. Esa estructura, la nueva estructura, es mucho más porosa que la anterior. Para saber cómo estaban nuestros componentes en esa mezcla, bueno, hicimos un mapeo que, si uno lo mira, se corresponde con las dos imágenes que teníamos en el lado central y en el lado izquierdo. Entonces, acá en azul está el níquel, que es este níquel azul, es ese níquel que está un poquito gris oscuro, y acá, bueno, acá es más difícil de identificarlo, por el desarrollo morfológico que tiene.
Y si uno mira el celeste son los lantánidos que están mezclados con el naranja, que es oxígeno, ya que es el óxido de lantánidos. Lo único que se redujo acá fue el óxido de níquel que estaba en la muestra anterior. Hernán, ¿me escuchan bien? Sí, Marcelo, todo bien. Acá les muestro un detalle de esa situación, de las mismas imágenes anteriores distribuidas en la imagen de secundarios y la de retrodifundidos. Fíjense que uno en este tipo de materiales abandona esa como práctica elemental del libro donde la muestra tiene que ser completamente plana. Bueno, acá tenemos que abandonar eso. Tenemos que salir de esa situación. Y va a depender muchas veces de lo que uno quiera buscar. Acá esta muestra no es plana, claramente. Esta profundidad es mucho mayor que la profundidad que tenemos acá, es decir, hacia adentro. Por lo tanto, lo que uno busca es caracterizar el producto, aplicar los conocimientos que se tengan de microscopía electrónica de barrido y los conocimientos que se tengan de ciencias de materiales para lograr un cruce interesante sobre las características de este producto. Y fíjense, si en este momento los hago retener esta imagen que tienen a la derecha, van a ver que son como globitos sin forma, y vamos a tratar de volver a esta, y acá lo que ustedes tienen es, este blanco es el óxido de lantánidos, este es óxido de níquel, y cuando volvamos para allá, vean el cambio que quedó. Uno lo puede ver con microscopía electrónica de barrido. Acá se ve, digamos, que estos blancos eran el óxido de los lantánidos, y ahora lo que es gris es en realidad níquel. Hubo una reducción del óxido de níquel a níquel. Acá es un aporte diferente de la microscopía electrónica de barridos, analizadas al proceso de electrodos que se lleva a cabo. Lo que tienen sobre el lado izquierdo es aquella muestra de cobre que vimos al principio, y lo que tienen acá es esa estructura totalmente desarrollada. Este ánodo fue sometido por electrodeposición en nitrato de estroncio, y lo que se obtiene acá son las diferentes morfologías que se van desarrollando en el ánodo mientras se ve cómo progresa la reacción. Y acá, uno en la figura a la derecha, ve que hay como unas estructuritas bien desarrolladas morfológicamente, y después ve como un racimo de hojas, y luego, en comparación con esto, que era el blanco que le dio origen, es bien diferente. Entonces, uno puede predecir lo que ocurre en el proceso a medida que ve esta evolución. Y esta evolución, si uno analiza composicionalmente todo el lado derecho es todo cobre. Entonces, el proceso de captura, reducción en el ánodo, implica un cambio composicional que involucra a todo el cobre. La reacción no la vamos a charlar acá, pero lo importante es que a través del análisis que uno ve en el lado derecho, pudo darse cuenta de cuál fue la reacción que ocurrió en el ánodo. Y ahora miremos el cátodo, y entonces en el cátodo ocurre algo totalmente diferente. El blanco era el mismo porque los electrodos eran iguales, ambos usaron el mismo blanco. Entonces, en el lado izquierdo, el mismo blanco que se usó para el ánodo se usó para el cátodo. Pero en el cátodo la evolución fue totalmente diferente del ánodo, claramente porque ocurren otras reacciones. Entonces, acá se ven como una vieja deducción de aquellas superficies originales que están acá. Vemos como una chapita, que no sabemos de qué es todavía, y acá vemos como unas estrellitas. Y entonces uno pasa a hacer otro tipo de análisis para discriminar qué es lo que sucede acá. Y en este otro tipo de análisis, que nos apoyamos con las técnicas de microscopía, uno compara lo que pasa entre uno y otro. Claramente en el ánodo ocurre una cosa y en el cátodo ocurre otra. Fíjense en el ánodo, por comparación con el cátodo, que se ve este desarrollo bien marcado de estructuras que antes no estaban, y que si uno las mira en relación al blanco no existían. No existían para nada. Y uno mira el cátodo, y el cátodo y el ánodo difieren mucho entre sí. Es decir, que hubo
algún tipo de proceso, claramente lo hubo, donde las identidades que se obtienen en un caso y en otro son diferentes. Y entonces pasamos a ver qué pasaba en el cátodo, y dijimos, bueno, a ver qué son esas estrellitas. Lo que hicimos fue un mapeo composicional por EDS. De vuelta, la muestra no es plana, con lo cual hubo que tomar las precauciones del caso, pero lo importante que nosotros buscábamos acá es darnos cuenta qué era lo que uno tenía. Y fíjense que lo verde está como identificado como cobre, y lo violeta está identificado como estroncio. Entonces, eso implica que esta superficie es cobre y esta chapita también es de cobre. Entonces, con esto nosotros pudimos, bueno, y las estrellitas que yo les mencionaba recién son estroncio. Entonces, nosotros pudimos unir los datos que obteníamos de cada microscopía, de cada microimagen y de cada análisis para poder predecir las reacciones que ocurrían en el electrodo, en los electrodos. Y entonces nosotros tuvimos que hacer como un mecanismo de reacción. Fíjense en esta imagen, en el cátodo, son dos detalles de lo que ocurre en el cátodo. Estas estrellitas representan situaciones de reducción de estroncio en no equilibrio, porque el estroncio, su estructura cristalina es, el grupo espacial es FM3M, no está realizada en equilibrio, porque duró 15 minutos nada más, entonces no se va a desarrollar de acuerdo a esa estructura cristalina, se va a desarrollar como se pueda. Y estas chapitas que vuelan de la estructura son de cobre. Entonces, la reducción acá, bueno, implica alguna cierta destrucción del electrodo con la reducción del elemento que se busca que se capture. Entonces, acá hay un detalle mejor de cómo va produciéndose esta reacción, y uno lo que empezó a hipotetizar sobre estas dos tipos de producciones, disculpen que vuelva para atrás, acá uno lo que piensa es que en la reducción, en el ánodo se produce la formación de oxígeno y en el cátodo se produce la formación de hidrógeno. Y estas puntas pueden ser las que ayudan a que esos dos gases se produzcan y se desorban de la superficie. Eso lo estamos analizando. Pero fíjense el aporte interesantísimo que se logra hacer a través de microscopía electrónica de barrido solo por el análisis morfológico usando el detector de electrones secundarios. Entonces, con estas dos contribuciones nosotros pudimos hipotetizar sobre los mecanismos que ocurren en la reacción. Acá lo que tenemos es el detalle de esos dos electrodos con tiempos mayores. Acá a tiempos mayores cada vez se ve una progresión mayor de estas estructuras, eso implica que lo ayuda el equilibrio y está promovido por el pH. Mientras que del otro lado lo que vemos es como que están llegando a su fin, digamos. Estos dos extremos son extremos de cobre y esto es estroncio depositado entre ambos. Entonces, uno puede tratar de hipotetizar a través de estos resultados obtenidos por microscopía electrónica de barrido. Entonces, en esta charla yo lo que les dije que iba a haber un puntito. Bueno, este puntito hace una intersección entre lo que es microscopía electrónica de barrido, manufactura aditiva y ciencias de materiales. Nuestra idea era mostrar cómo estas tres áreas tan grandes interactúan entre sí. Y bueno, ¿cuál fue el aporte que brindó cada una? La manufactura aditiva es una técnica realmente compleja por la cantidad de pasos que uno puede tener, aunque los dispositivos no sean tan caros. Depende de lo que uno quiera, uno puede tratar de generar el producto deseado. Ese producto puede ser analizado perfectamente por microscopía electrónica de barrido. Y la interpretación de lo que uno quiere lograr a través de eso, bueno, es el aporte que se puede hacer a través de ciencias de materiales. Finalmente, como todo, un agradecimiento a todos los que me han ayudado a hacer mejor la microscopía, digamos. En particular a la gente del Centro Atómico, a Euge Flor, a Pau, a Adri Domínguez, Patricia y Manu por las contribuciones. Bueno, a mis primos del Servicio de Microscopía del Centro Atómico Constituyentes por la ayuda, a
a mis amigos, a Adri, Alfon, a Ceci, a Cris, a Nadia y Rubén, los amigos de la microscopía, a la gente del IFIR que dieron un hermoso curso, al cual tuve la oportunidad de asistir, a la gente del grupo que hacen lindos los días de servicio, a quienes empezamos con nuestros inicios en impresión 3D, a mis becarios y a los investigadores y colegas del MESIMAT por los procesos que compartimos, a la gente del CEMBA que dieron un hermoso curso de microscopía, a los integrantes del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche, a Mónica Palacio de la Secretaría de Ciencia Técnica y Vinculación de la ONCO, que también siempre está para dar una mano, a Francisco y Daniel del Servicio Técnico de Thermo Fisher, y finalmente a las instituciones que apoyan este trabajo, que son la Universidad Nacional del Comahue, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y finalmente, gracias a los organizadores y a todos los que se tomaron un ratito para participar de esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, muy interesante. La verdad que todo lo que es 3D, como decía la impresora esa, realmente fascinante lo que se puede hacer. Y bueno, y vemos cómo la microscopía es fundamental para todo el trabajo que hacen, ¿no? Igual es súper interesante que está como, no me canso de decirlo, como no quiero decirlo así, es a la mano de cualquiera, porque el equipo es relativamente sencillo y la técnica es relativamente sencilla, y no sé si han podido ver, yo no lo pude poner acá por una cuestión de tiempo y espacio, pero depende de la impresora y del tamaño, ahora se están generando viviendas en impresión 3D, lo que tiene cierta velocidad de generación de la vivienda, digamos. O sea, es como una super impresora grandota que va vertiendo el cemento y como se mueve en X, Y, Z, va creciendo en altura en X y en Y y va generando la vivienda. Claramente no tiene el costo de esta impresora 3D que tenemos en el laboratorio, ni tampoco tiene el costo que tiene la impresora 3D que mencionó Martina en su charla de creo que hace de hace 2 semanas. Esas son como mucho más, son más caras, pero también usan otra tecnología. Entonces, yo creo que la participación a través de la manufactura aditiva, que no es solamente la impresión, sino también la posibilidad de intercalar cosas. La persona que imprimía el alimento, vieron esas bolitas con las hojitas, realmente era como una manga de decoración con cosas adentro que permitía obtener eso. Y las zapatillas, eso son zapatillas de empresas multinacionales. No quiero decir las marcas acá porque no corresponde, pero ese modelo en particular era un modelo de una marca que empieza con A. O sea, digo, por eso me parece que la técnica tiene la posibilidad de acceso para todos. Exacto. Bueno, y en realidad de cosas vivas también, de tejido y órganos, y no sé si bueno, creo que eso también es súper interesante bien. porque la reproducción del coral, bueno, yo no soy ni biólogo ni tengo mucha idea, la verdad, pero la reproducción del coral sé que necesita como la misma estructura para poder depositarse, y entonces usaban como un esqueleto generado copiando el desarrollo del coral para que no sé cómo se llama, lo que el coral se siga depositando como ramificando sobre esa superficie, y en el tiempo iba a generar la extensión, digamos. Entonces, Claro. las soluciones que se pueden dar son muchas. Bueno, ahora en épocas del COVID hubo mucha gente que trabajó sobre las cintas que cubrían la cabeza para colgar el acetato. Eso se generaba por impresión 3D. Bueno, la ortopedia es algo que depende mucho de eso, porque es como muy a medida. Uno casi que puede escanear y copiar la morfología del pie, mano, etcétera, y generar el repuesto, digámoslo de una manera poco elegante, necesario. Impresionante. Hasta personas se pueden imprimir o no. Personas enteras. Sí. Si vos pones tu cara en el escáner,
podemos Claro. tratar de hacer una estatua de ti misma, digamos, y reducirla y que tengas el muñequito de tu Y la tamaño si querés a mejoramos, y tus la amigos. mejoramos. Eso como hacían Bueno, en Big Bang Theory, que hacían en la claro, miniatura. exacto. De hecho, esa es una impresora creo que era de Claro. resina, pero me vino a la Yo les voy cabeza a regalar a mis la técnicos misma que lo Sí, tengan imagen. ya. en su oficina, por las dudas cuando no Te, se acuerdan de Ah, mí. te antes que lo escaneamos, diga yo, te lo dijiste escaneamos un vos. Hernán, Y a los te becarios también. escaneamos un Hernán y te lo ponemos ahí para que te acompañe. Sonaron. No de Bueno, idea, Marcelo, no de idea. tenemos Bueno, preguntas, bueno, muchos comentarios, ¿no? sí, ahora tenía una preguntita acá de Patricia Sarmiento, me parece que la perdí, pero ya la voy a encontrar. Dice, hola Marcelo, ¿han trabajado con moldes de piezas fósiles? No, pero no tengo problema en intentarlo. Bien. De hecho, creo que es en el museo, no sé, no quiero decir el nombre, pues no sé, pero compraron un escáner para reproducir creo que era el cráneo. O sea, con el escáner escaneaban el cráneo y armaban la pieza en el polímero para que la gente no toquetee el cráneo, digamos. Entonces pueda trabajar con el modelo, digamos, sin andar metiendo sus manitos en el fósil, digamos. Entonces, Sí. para eso se usa mucho el escaneo 3D. Pero el que tenga ganas, podemos intentarlo. Sí, ahí porque dice qué tipo de material de molde debe ser. eh, claro, porque dice que le han preguntado los paleontólogos a Patricia Sarmiento para saber si el material del molde debe ser de un tipo particular. Depende de la impresora y depende de qué quieran, entonces. Porque como todo en la vida, hay quienes imprimen mejor en ácido poliláctico, otros imprimen mejor en otro material, y también depende para qué lo quieren. Entonces, si quieren que sea algo flexible, van a necesitar otro tipo de impresora, parecido al modelo, pero lo importante es que te va a dar otro tipo de utilidad. Pero si uno quiere escanearlo y después pasar ese STL o ese archivo para que después lo reproduzcan en el material que quieran, eso no hay problema. Eso se puede intentar. Si le da la resolución al escáner, lo podemos intentar. Decirle a mi querida Patricia Sarmiento que me contacte a ver qué necesita. Bien. Bien, por el lado de Facebook, Adriana Domínguez, saludos, muy buena charla Marcelo. Adriana Méndez dice, bueno, es una pregunta más general, ¿sí? Dice, una pregunta, ¿han empleado la microscopía electrónica barrida en las ciencias forenses? Sí, ha sido motivo de otra charla. Y veremos si hay otras preguntas más por... Sí, acá dice, ¿necesita hacer tratamiento térmico para favorecer el sintering del material o es solo por presión? ¿Qué rango de presión se No, suele usar? Julio. no. Depende lo que se necesita, digamos. El sintering lo podés hacer por cualquiera de las dos versiones. En particular, yo mostré los dos. Y el rango de presiones, qué tan compacto quieras vos. Nosotros, el departamento tiene un investigador que trabaja con una prensa isostática, entonces ahí vas a comprimir lo que quieras. Si después necesitas menor presión, bueno, vas a tener prensas un poquito menos sofisticadas. Pero en particular, la estructura final que uno va a desarrollar va a ser, depende de lo que uno quiera. Si uno quiere desarrollar la estructura en equilibrio, le conviene el tratamiento térmico, porque aparte lo que busca es otro tipo de contacto entre las fases. Ahora, si lo que uno busca es una estructura densa, completamente densa, y no le importa tanto el desarrollo cristalino, tal vez deba apuntar al prensado, al tipo de prensado. Eso va a depender de lo que quiere. Por eso las manufacturas aditivas son complejas como planteo, porque uno, ¿qué es lo que querés obtener? Y ahí empezás a pensar qué es lo que qué pasos vas a usar, o qué componentes vas a usar.
Bien, Sí. otra pregunta de María Julia Llanes dice, por curiosidad, para la caracterización desde la ciencia de materiales, ¿se hizo técnicas como complementarias como, por ejemplo, por TEM? Sí, nosotros las usamos. Un saludo a Julia, una amiga. Nosotros las usamos a las técnicas. Y de hecho, todos estos materiales fueron contrastados con microimágenes de campo claro, de campo oscuro y patrones de difracción de Ara selecta que la hace la gente del Centro Atómico Bariloche del Servicio de Microscopía Electrónica de Transmisión, cuya charla dio Alfredo Toley. La investigadora que hace eso es Eugenia Celaya, que en estas muestras, que trabaja en ese grupo. Buenísimo. Bueno, creo que... Y después hay muchos comentarios de muchos saludos, o sea, bueno, Julio Llanes dice grande Marcelo, Patricia dice que ya se va a estar contactando con vos, María Silvina Laza dice excelente charla Marcelo, Roxana también, Plaza dice, te mando saludos también, muy felicitaciones. Dice que tiene el marido de ella es diseñador industrial y hace trabajo, dice ahí con la impresora 3D, también está full. Bueno, Bien, sí, creo que en general. hemos llegado al final, muy productiva las dos charlas, de verdad que hemos aprendido un montón. Me quedo con la idea de los moldecitos, de los de las miniaturas. Bueno, nuevamente gracias, Alicia, Jorge, Marcelo, y bueno, los esperamos en las próximas ediciones, a todos los asistentes y a los panelistas, por supuesto, siguen invitados. Muchas gracias, Hernán, y Muchas bueno, gracias. nos vemos en la próxima. Hasta el otro lunes. Buenas tardes. Chao, gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.